¿Cómo andas, Ramón? Está Ramón Villa con nosotros en Controles, ¿eh? Me dice que repita que estamos en Facebook ahora mismo, en dónde estamos. Gracias, Ramón, ¿eh? En dónde estamos, por X arroba en dónde estamos, Instagram en dónde estamos Uru y nuestro canal YouTube Mirá en dónde estamos. Suscríbete, es gratis. Toca la campanita que hay ahí para recibir noticia. Tenés un canal ya con 5 años de actividad periodística tratando todos estos temas, como te decía, de modo recurrente. Es un programa temático de investigación, un periodístico de investigación e información sobre la investigación y, por supuesto, investigar e informar requiere el análisis, también para formar opinión, para formar ciudadanía. No entiendo de otra manera la actividad periodística pública si no es para formar ciudadanía, para formarnos entre todos nosotros, para compartir, para interactuar como en redes. Estamos llenísimos de interacción, con comentarios, análisis, aportes de todo tipo, críticas, por supuesto, también, pero muchos apuntes, digamos, complementarios, muchos aportes de seguidores en nuestro Facebook, también en nuestro YouTube, en nuestro Instagram. Recibimos a través de WhatsApp. No doy el número porque no estamos trabajando directamente con línea de mensajes por WhatsApp, sino que trabajamos en las redes sociales. Y bueno, ahí se va dando la interacción, se van armando foros y también desde nuestra web, libertas.uy, ahí también pueden ingresar comentarios sobre el programa. Se desarrolla un foro de comentarios de interacción y en tanto podemos y con toda la mejor voluntad del mundo damos respuesta a algunas inquietudes que manifiestan muchísimos oyentes, seguidores del programa. Va creciendo muchísimo, afortunadamente, nuestro YouTube, así que se pueden suscribir, en suscripciones vamos creciendo exponencialmente, eso es bueno, quiere decir que hay todo un Uruguay que estaba ahí latente, expectante de este tipo de mensajes, de esta prédica periodística sistemática desde un periodismo de análisis, de investigación y de información. Está complicado, sí. Estamos en un país donde precisamente estamos hablando mucho de lo mucho que carecemos. Si estuviéramos en un país con todas estas libertades funcionando a pleno, si nuestra constitución funcionara a pleno en toda nuestra actividad legislativa, que todas nuestras leyes estuvieran en consonancia con la Constitución y estaríamos viviendo otra realidad y estaríamos desarrollando apuntes, estaríamos desarrollando análisis de gestiones, pero acá ya no se trata de hablar de gestiones, se trata primero de corregir las instituciones. Como dijo una vez de modo muy inteligente el economista Mondino, actual canciller de la República Argentina, hay institutos que conviene derogarlos, no se trata de hablar de la buena o mala gestión. Ya no importa, al contrario, no importa que sea buena la gestión. Hasta es perjudicial que sea buena la gestión en un ministerio como el de Desarrollo Social. O hoy o mañana, esperemos que no, Dios nos libre y nos guarde, que vayan a crear, como pretenden hacerlo, y lean el programa del Frente Amplio y las declaraciones de Carolina Cose, el Ministerio de la Mujer y del Género. Bueno, eso no hay que legislarlo. O la ley de género, ¿no? Y van a fortalecer la ley de género. Fiscalías de género. Este sistema de fiscales, sistema acusatorio, fiscal, adversarial, que pervierte groseramente las disposiciones constitucionales del debido proceso de acuerdo a los artículos 12 al 23 y de acuerdo a nuestro Código General del Proceso. Entonces, tenemos que hablar básicamente de modificar la legalidad que tenemos. Es decir, la actividad legislativa tiene que cambiar, tiene que mejorar. No podemos seguir así, porque este país no va a ningún lado siendo un país ideológico. Nos instalaron un modelo ideológico de poder político. Y si se vota por ese lado, bueno, chao, olvídate de cualquier expectativa, esperanza de ir mejorando, digamos, la legislación para ir recuperando libertades y recuperar un estado técnico. Se violó la laicidad de la educación, también me olvidé de eso, pero eso tiene que ver con disposiciones administrativas. Está lleno de actos administrativos también, que son nulos, están viciados de nulidad, porque no responden a la Constitución, no responden al orden jurídico, como por ejemplo haber instalado el contenido de género cuando es una ideología y eso pervierte la laicidad del Estado. Y nuestro Estado es laico, no laicista. ¿Qué quiere decir? Que el Estado uruguayo no emite opinión, no emite ningún tipo de formulación doctrinaria ni ideológica, sino que abre las puertas a que los estudiantes de la primera etapa ya de los cursos de estudio, de la etapa escolar y atravesando la licial, reciban toda la información
de la mejor manera, pero desde los enfoques científicos, es decir, desde la historia científica, con su metodología de la historia, desde las ciencias sociales como ciencias, es decir, desde el derecho, desde la filosofía del derecho, desde la sociología, desde las ciencias de Estado, desde las ciencias políticas, desde la economía, desde la filosofía de la historia. Todo eso tiene que darse con contenidos científicos, abriendo el abanico de todas las ideologías, todas las corrientes de opinión, los sistemas de pensamiento que han existido y que existen en el mundo, para que el alumno uruguayo tenga en claro de qué se trata vivir en un país libre, que te da esa posibilidad de desarrollarte en todos los conocimientos, pero además sustentar eso sobre la base de una educación de los valores republicanos, de la ética de una república democrática, de cómo vivir en una república democrática, y ahí hay que enseñarles ya básicamente el derecho constitucional, las normas básicas, qué es un Estado de Derecho, enseñarles la básica teoría del Estado de Derecho, el derecho constitucional, cuáles son nuestros derechos y cómo hacerlos respetar, cuáles son nuestras garantías, entonces cuáles son las obligaciones correlativas a esos derechos. Pero todo eso se extirpó del sistema educativo. Por ende, tenés una usina generadora de mentalidad ideológica y no de ciudadanía republicana y democrática. Claro que está complicado. Entonces, ocurren estas cosas donde hay militantes que no están calificadas para esto, donde hay corrientes de opinión dentro del Frente Amplio que son absolutamente populistas, revolucionarias, brutales. Miren este brutal discurso de odio racial, por ejemplo. Esto es realmente de De terror. determinadas cosas, porque se viene, ya estamos en campaña electoral. Queremos una izquierda más de izquierda. Lo trae Sueli Carneiro. Los feminismos, transfeministas, antirracistas enriquecen la izquierda, la llevan hacia una izquierda radical y sobre todo acá en el continente pensado de una lógica de América Latina. O cuando se piensa en interpelar la hegemonía del patriarcado y ponemos como el enemigo simbólico, no es el enemigo real. Acá hay muchos compañeros, me sorprende cuántos compañeros frente amplistas son feministas y lo celebro, ¿sí? Pero cuando hablamos del hombre blanco, de clase media, burgués, académico, también tenemos que pensar que hay también mujeres blancas, académicas, de clase media que reproducen esa violencia contra nosotras. Y eso está para del hombre blanco, de clase media, burgués, académico. Hablamos del hombre blanco, de clase media, burgués, académico. Hablamos del hombre blanco, de clase media, burgués, académico. Terrible, ¿verdad? Terrible. Y todas estas huestes militantes están dentro del Frente Amplio. Y esta mujer que escuchan hablar así, de modo descarado, con una soberbia brutal de terrorismo racial, es una racista totalmente, además hablando desde simbolismos ideológicos que no obedecen a la realidad histórica. No hay hombres ni mujeres blancos de clase media, racistas, sociedad patriarcal, cuando estamos en un mundo donde el derecho de la mujer es el mismo que el del hombre, donde inclusive en la vida real, es decir, de hecho, como una verdad ipso facto, hay más mujeres egresadas universitarias en los países desarrollados, en nuestro país incluso, hay más matrículas de egreso de mujeres universitarias que de hombres, hay más actividad profesional de mujeres que de hombres. Basta, en tu mutualista te darás cuenta que cuando tenés que solicitar a un médico especialista, tenés una lista enorme de mujeres especialistas, ¿no? Gastroenterólogas, cardiólogas, qué sé yo, de todo, en cualquier especialidad, traumatólogas. Hay más mujeres que hombres como médicos. Y lo mismo está pasando en otras profesiones, y lo mismo cuando vas al ámbito empresarial, o está prácticamente equilibrado, de hecho, porque el mercado lo va determinando de acuerdo a las condiciones de cada quien, al estudio que desarrolló, a las capacidades que tiene, porque de eso se trata, la movilidad social y el principio de igualdad ante la ley, de que todos somos iguales ante la ley. Todo esto que está diciendo esta mujer con esta violencia es absolutamente gratuito, innecesario y sumamente peligroso. Y todo esto está dentro del Frente Amplio. Y ustedes habrán visto que queda claro cuando manifiesta con total ostentación y claridad
que la radicalización de la izquierda frente amplista tiene que ser algo así como un ejemplo de vanguardia para todo el plan latinoamericano que está planteando ese modelo. Se refiere concretamente al Foro de San Pablo, a eso que está trabajando todo el tiempo esta gente, en sus foros, en sus convenciones, en sus interrelaciones permanentes. Se refiere claramente a ese plan latinoamericano de la radicalización de las izquierdas, Foro de San Pablo, socialismo del siglo XXI. Recuerden, la visita de Marcelo Abdala a Maduro, a Nicolás Maduro. Recuerden el final de esa retórica de Nicolás Maduro. Gracias porque está muy viva la revolución marxista-leninista. Gracias a los amigos del PIT-CNT. ¿Se acuerdan? A los amigos del Uruguay del PIT-CNT, que nuestra revolución marxista-leninista está firme y en marcha. Foro de San Pablo. Y lo que esta mujer está diciendo es eso. Bueno, impresionante, ¿verdad? Porque hemos perdido todas esas garantías constitucionales que por la vía legislativa ya nos fueron quitando. Ahora vamos a ir a esta segunda parte de lo que vengo desarrollando como análisis de este tema que realmente es nefasto para el país. Es de una peligrosidad ya inminente en este año electoral porque nos plantea un punto sin retorno. Así que suspire profundo esta vez antes de votar. Y no es una mera retórica, repito, es verdad. Atiendan esto, vean este programa una y otra vez. Si te cansás un poco de tanto dato y de dato informativo más profundo, un poquito más profundo, y de análisis, míralo por partes. Hacé algo así como una visión homeopática, por cuentagotas. Llévalo de a poquito. Mirate 3 minutos, 4 minutos, después seguí, mirate otros 4 minutos, 5 minutos del programa. Si querés, aquellos que saben lo pueden editar, cortar los pedazos que más te gustan o los que te parecen muy significativos. Yo acá doy todo el contexto, hago un análisis. No puedo darte por fragmentos esto porque el Uruguay no está fragmentado. Estuvo enteramente legislado de modo inconstitucional. El Uruguay estuvo enteramente saboteado durante 15 años consecutivos, contando con la complicidad también de este gobierno, pero que de todas maneras, más allá de esta crítica, desde ya les digo que es infinitamente preferible que continúe la coalición de gobierno. Es infinitamente preferible que reedite gobierno esta coalición de gobierno. ¿Por qué? Porque siguen nuestras libertades de expresión, libertad periodística, libertad de pensamiento, nuestra propiedad privada, todavía está a cobijo la familia, se van a reformar más cosas, por supuesto que están prestando orejas a estas cosas que acá también decimos, están recapacitando muchos legisladores, están entendiendo que así Uruguay no tiene un modelo de desarrollo, que tiene que modificar aspectos sustanciales. Es infinitamente preferible que siga esta coalición de gobierno, más allá de toda la crítica profunda que yo desarrollo en este programa y que incluso es por las propias actitudes del gobierno y las actitudes de integrantes de este gobierno cuando fueron oposición, colaborando legislativamente con este estropicio, con este sabotaje del Estado de Derecho, también son descalificables. Y yo descalifico sin ningún problema lo que hay que descalificar. De eso se trata la libertad. Por eso hablamos de libertad. Por eso somos Libertas Uruguay. La libertad es hablar abiertamente desde el sentido lógico, desde el razonamiento, desde la capacidad argumentativa, desde la confrontación de los datos, desde la contrastación de los datos de la realidad, hablando con fundamentación, con datos y con la lógica de un sistema, como en este caso es el Estado de Derecho, siempre desde esa elevación, desde esa altura, podemos precisamente ponderar, calificar como bueno, muy bueno, excelente, o descalificar como erróneo, incorrecto, o malsano, o falso, o corrupto, porque hubo corrupción legislativa también. Hubo ignorancia y corrupción legislativa. ¿Por qué? Porque corrompieron nuestro Estado de Derecho. Un punto clave en todo lo dicho anteriormente, que yo les decía que tomaran nota, es el punto de la inconstitucionalidad de una ley. Una cosa es derogar una ley por otra ley de la misma naturaleza y jerarquía, eso responde al principio de la jerarquía de las normas. Una ley solo puede ser derogada por otra ley que obedece a su misma naturaleza y tiene la misma jerarquía,
Un código penal puede ser derogado por otro código penal, por otro proyecto de código penal. Un código de procedimiento penal puede ser derogado por otro código de procedimiento penal. Un código general de proceso puede ser derogado por otro código, otro proyecto de código general de proceso, un código civil, así sucesivamente. ¿Se entiende? Una ley deroga otra ley. La ley mata a la ley. El decreto mata al decreto. Y eso es una cosa. Ahora, cuando una ley sobreviene como ley derogatoria de otra ley, porque la Suprema Corte de Justicia está advirtiendo que esa ley es inconstitucional. Y acá hablamos directamente de leyes de orden público que enteramente son inconstitucionales. No hablamos de una norma, que también puede pasar, que eso sí puede ser por descuido, porque las leyes son tan extensas que de pronto hay una parte de su normativa, artículos tales y tales, números tales y tales, que rechinan respecto a la Constitución, que coliden, que contradicen incluso las leyes de orden público, que son las mayores, como al Código Civil, al Código General del Proceso, si acaso esas leyes, ese Código Civil, ese Código Penal, ese Código General del Proceso, ese Código del Proceso Penal, son constitucionales. Acá ya estamos a nivel de que el Código del Proceso Penal es inconstitucional. Acá estamos a nivel de que hay una ley de orden público que crea fiscalías de género que es inconstitucional. Acá estamos con una Fiscalía General de la Nación que es inconstitucional, creada como un servicio descentralizado, cuando la Constitución no lo permite. No permite que exista un servicio descentralizado como una institución, digamos, de poder judicial, pero dentro del poder ejecutivo. Cuando la Constitución dice que los servicios descentralizados y los entes autónomos solo pueden crearse a los efectos de fines comerciales o industriales. Artículos 185 al 201, que es el libro sobre los entes autónomos y servicios descentralizados. Y si ustedes los leen, van a ver que son coordinables y correlativos unos con otros, siempre apuntando a la finalidad comercial e industrial de los servicios descentralizados. Nosotros tenemos que tener un ministerio público y fiscal coordinado desde el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, que es el único que puede administrar justicia. Bueno, todo eso es inconstitucional ahora. Tenemos leyes inconstitucionales. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia advirtiera con una declaración de inconstitucionalidad que esa ley y esa otra ley, como las 16 que nombré, en verdad las 15, más el elenco de las que integrarían los 16 ejemplos, si por acciones de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia las declara inconstitucionales, por supuesto que eso no lo puede hacer en un día, en dos, en tres, pero que haya un proceso de declaraciones de inconstitucionalidad desde el Poder Judicial, que es el que tiene la potestad y el poder natural de velar por nuestro orden jurídico, por eso es el Poder Judicial, es un poder técnico que vela por las garantías de nuestros derechos inviolables, fundamentales, consagrados en la Constitución. Solo es la Suprema Corte de Justicia. Si declara entonces inconstitucional una ley, a posteriori, cuando el Poder Legislativo a esa ley la deroga por otra ley equivalente en naturaleza y en jerarquía, pero que sí obedece a la constitucionalidad, bueno, dejarían de surtir efecto las situaciones jurídicas y los derechos adquiridos, por considerarse que esa ley fue inconstitucional, por lo tanto, no responde a nuestro orden jurídico, no responde a la naturaleza jurídica del Estado, no responde a nuestra soberanía, por lo tanto, todos esos derechos, es decir, derechos laborales, imagínense, oficinas integradas al género, si crearan un ministerio de género, los derechos laborales, económicos, las leyes de resarcimiento, por ejemplo, si todo eso se declarara inconstitucional y se derogaran posteriormente, dejarían de surtir efecto y tendrían que indemnizarse al Estado, como está pasando en Argentina, porque son atentados contra el Estado, son actos legislativos de terrorismo contra el Estado. Por eso yo les explicaba que antes lo hicieron por las armas, ahora lo hacen por la vía institucional. Se le llama eso el recurso populista de la revolución pacífica por la vía institucional, y a eso también se le llama marxismo cultural, porque van culturizando por la vía democrática, por la vía de los mecanismos formales e institucionales, van ideologizando al Estado, lo van cambiando, lo van transformando. De ser el Estado técnico de derecho que nos protege a todos por igual, lo convierten en un Estado ideológico que privilegia esa ideología revolucionaria. Esto mismo el Frente Amplio aplicó de modo falsario
es decir, declarar la inconstitucionalidad para luego derogarla, de modo falsario con la acción de inconstitucionalidad que la fiscal Yance llevó a cabo contra la ley de caducidad. Y la Suprema Corte de Justicia le hizo caso y la declaró inconstitucional. Y como acto político posterior, ya pergeniado, evidentemente, todo esto fue un acting, fue una especie de comedia, un pase de comedia en el gobierno de Mujica. Se desarrolló la acción de inconstitucionalidad, antes un acto administrativo de Mujica que reactivaba los casos protegidos por la ley de caducidad. Luego Yance que desarrolla esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia que le concede razones y sentencia la inconstitucionalidad de la ley, y acto seguido, páfate, derogaron la ley de caducidad, suspendiendo todos los derechos adquiridos y la situación jurídica de los militares, policías y asimilados a militares y policías de aquel gobierno de facto que estaban protegidos por la ley de caducidad. ¿Se dan cuenta? Ellos sí lo hicieron, pero lo hicieron de modo falso, agrediendo al orden jurídico de nuestro Estado. Lo hicieron de modo terrorista, violando las garantías del orden jurídico de nuestro Estado, porque la ley de caducidad es perfectamente constitucional, en coordinación del artículo 85, numeral tercero, con el artículo 228 del Código General del Proceso. Eso lo hizo el Frente Amplio, y esto se tendría que haber hecho en este gobierno, en varios ejemplos. No te digo en todos, no te digo en los 16, pero en los más importantes tendrían que haber empezado a desmontar ese Estado ideológico y habernos devuelto el Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta? Bueno, todo eso se hizo con José Mujica, que derogó aquella ley de caducidad porque la Suprema Corte de Justicia la consideró inconstitucional, haciendo un borrón total y cuenta nueva. Borró todas las garantías jurídicas de dicha ley, eliminando todos esos juicios, porque aquella ley eliminaba los juicios penales, dado que es un modo excepcional de concluir los juicios, de acuerdo al artículo 228, que es la renuncia a la pretensión procesal. Eso es un principio general del derecho procesal consignado en nuestro Código General del Proceso en los artículos 227 y sus 3 numerales, y en el artículo 228, que es el que se aplica a esta ley de caducidad, que responde a su vez en su leitmotiv, es decir, en lo que es su espíritu legal, se le llama derecho ratio legis, su espíritu legal responde al artículo 85, el numeral 3 de la Constitución de la República, que manifiesta la potestad que tiene el legislador y también el Poder Ejecutivo de proponer leyes de pacificación social, de tranquilidad social, de decoro social, en pos del decoro de la sociedad y de la paz y tranquilidad de la sociedad. Y eso hizo con las leyes de amnistía y de caducidad. Y la de caducidad responde a la naturaleza procesal que formula el artículo 228, que es la renuncia de esa pretensión procesal en casos puntuales, no es de efecto general, es solo para esos casos puntuales como una ley especial. Entonces, ¿qué se establece ahí? ¿Qué se dispone? Se dispone la conclusión definitiva de esos juicios. Concluyen, digamos, para siempre. Se concluyeron así. Es un modo excepcional de extinguir esos juicios. Por lo tanto, eso es irrevocable. Eso no es pasible de recurso alguno. Es tan irrevocable como una sentencia con fuerza de cosa juzgada. No se puede revocar una ley que es un modo excepcional de extinción de los juicios, como también lo es la ley de amnistía. No se pueden revocar, no se pueden derogar, pero ellos lo hicieron, utilizando el mecanismo que yo les digo. Previa declaración de inconstitucionalidad, la ley que hace caso y luego deroga esa ley inconstitucional, termina con todos los derechos y las situaciones jurídicas que esa ley amparaba, que esa ley protegía, porque no obedece al Estado de Derecho, no obedece a los principios fundamentales de la Constitución. Imagine que si el FA vuelve al poder, todo esto se afirma aún mucho más con la creación del Ministerio de Justicia y con el doctor Jorge Díaz de ministro, concentrando aún más el poder del sistema judicial penal, pulverizando al Poder Judicial ya, y el sistema judicial penal que él mismo creó inconstitucionalmente con la Fiscalía General de la Nación, pasándola, que eso es lo que pretenden hacer, por disposición de una nueva ley presupuestal, porque eso se establece en la ley de presupuesto, donde se modifican algunas instituciones
y se establecen los recursos administrativos y se establece el presupuesto, bueno, la van a convertir en un servicio descentralizado del mismo Ministerio de Justicia o quizá más cercana a un Ministerio de Justicia que puede ser ente desconcentrado del Ministerio de Justicia. O sea, es algo así como una oficina que funciona con cierta autonomía, pero que se debe muchísimo al Ministerio de Justicia. Si es un servicio descentralizado, también se debe al Ministerio de Justicia, pero con más autonomía técnica, digamos, como prácticamente un organismo del Estado, una institución que funciona con bastante autonomía, de todas maneras enganchada con el Ministerio de Justicia. Eso es lo que pretenden hacer y están los programas del Frente Amplio. Imagínense la concentración que ya están pretendiendo tener desde el Poder Ejecutivo, ¿de qué? De la Administración de Justicia, la concentración del sistema judicial penal, a su vez ideologizado con el sistema de género, crearán más fiscalías, quizá también de lesa humanidad, para perseguir a más y más gente, quizá inventen más cantidad de desaparecidos. Parece que la memoria se reactivó después de 20 años, después de 50 años, perdón, una cosa rarísima, ¿no? Después de 50 años parece que nos mintieron durante 50 años y la Comisión para la Paz, en la cual se votó en Asamblea General con el acuerdo de todos los partidos políticos, Frente Amplio, las organizaciones sociales que avalaron todos esos datos, cuando por una ley de la Asamblea General en el gobierno de Jorge Valle, de acuerdo a aquellos resultados de la Comisión para la Paz, se determinó oficialmente que fueron 32 desaparecidos. Y ahora hablan de 197. Quizá en el gobierno del Frente Amplio terminemos hablando de 1970 desaparecidos. Parece que la memoria va haciendo una labor arqueológica y saca de la galera, bueno, cientos y cientos de desaparecidos, ya con más de 12.000 prebendarios de esas leyes inconstitucionales de resarcimiento del Estado por considerarse terrorista y leyes que otorgan pensiones vitalicias y heredables. Todo eso es inconstitucional. Imagine que crearán además un nuevo Ministerio de la Mujer y del Género. Debido a ello es que Carolina Cose, bueno, con total descaro e irresponsabilidad nos dice en la cara que va a precisar su gobierno incrementar un 8% al IRPF, impuesto inconstitucional, por otra parte, para solventar las políticas de género que pretenden implementar. Imagine que crearán nuevas fiscalías de género. Imagine que derogarán nuestro actual Código Penal por uno que ya compusieron. Ya hay un nuevo Código Penal que los popes del neoinstitucionalismo marxista, me refiero al mencionado Jorge Díaz, futuro ministro de Justicia. Vamos a hablarlo como si ya fuera un hecho. Así nos asustamos un poco más. Por eso te digo, suspirá antes de dar el voto. Imagínate ya, Ministerio de Justicia, concentrador de todo el poder de la justicia penal, ideológica, de género, es decir, pulverizan el Poder Judicial prácticamente, concentrarán también justicia en materia laboral, civil, a través del Ministerio de Justicia, ya con Jorge Díaz como el plenipotenciario que va a ser el poderoso del Estado uruguayo. Junto con él crearon ese código también penal el doctor Diego Camaño, ¿se acuerdan? Aquel abogado defensor del licenciado Gustavo Leal en la causa de los pasaportes falsos ante la fiscal Gabriela Fossati. También aparecen catedráticas marxistas del derecho penal que están elaborando proyectos constitucionales para integrar la ideología de género y de sociedad inclusiva en la Constitución. Bueno, inspirado todo ese elenco de personas en la comisión asesora Pro Zaffaroni, doctor Zaffaroni es el referente en Latinoamérica del Foro de San Pablo, como el neoinstitucionalista que es la teoría marxista del derecho penal y es el asesor para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que también integra Diego Camaño, quien fue el abogado defensor de Gustavo Leal, quien integra esa comisión de creación del nuevo Código Penal, porque él es el presidente del Instituto del Derecho Penal en Uruguay y catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. No era un pobre abogado más, como decía, ante las cámaras, de modo descarado. Imagine que van a subir varios impuestos, porque están diciéndonos en la cara que es bueno que el Estado reciba más y más recursos por la vía impositiva, que no hay otra. O las tarifas, aumentan tarifas. Crean ministerios, van a crear más y más y más impuestos. Imagine que negar la ideología de género o tan solo cuestionarla desde los ámbitos públicos, vale decir, desde el periodismo, como hacemos acá, desde las cátedras, desde la enseñanza en general, será considerado delito.
Ya de libertad no hablamos, ¿verdad? Ya no estamos en un estado libre, estamos en un estado ideológico. Cuando no se pueda cuestionar, porque si no vas a caer en el delito de fomentar el odio, de fomentar las ideas patológicas del Estado patriarcal, blanco, de clase media, racista, xenófobo, que decía esta mujer. Es un desastre, ¿verdad? Bueno, imagine que eso también está en el programa del Frente Amplio, así que eso va a pasar. Imagínate que en un futuro inmediato ya no se pueda, digamos, evaluar, razonar, hacer las críticas, como hacemos acá, a la ideología de género, porque se considerará delito. Imagine que cuestionar al menos que acá, desde los datos de la historia institucional y de acuerdo a los principios de no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, que acá no hubo terrorismo de Estado, sea delito. Imagínate que acá decir que no hubo terrorismo de Estado sea delito. Lo están diciendo Melgar y compañía, y un montón de diputados y senadores del Frente Amplio están manifestando la necesidad de crear un proyecto de una nueva figura penal delictiva que es el negacionismo del terrorismo de Estado. Todo esto está en el programa de gobierno del Frente Amplio. Y si no lo cree, no es tan difícil comprobar esto. Consiga el plan de gobierno del Frente Amplio y verá con total claridad que más o menos camuflado, yo te diría que de modo semánticamente pobre, dice todo esto y más, no me da el tiempo acá, y mucho más. Conclusión. El Frente Amplio sí plantea una refundación del país a través de una revolución institucional definitiva hacia un Estado ideológico-cultural que inducirá a derogar la Constitución, que ya casi no usamos. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana y sí, para seguir preguntando y viendo en dónde estamos. Chau.